Gracias por venir a Casa de América, a esta sesión en la que pretendemos analizar los resultados electorales de las últimas elecciones en Guatemala. Les voy a presentar muy brevemente a las personas que están aquí conmigo, que son, yo soy Cristina Manzano, soy directora de Esglobal, que es una publicación en temas internacionales en español, y por tanto nos ocupamos mucho de todas estas cuestiones. A mi izquierda está Sonia Rubio, que es profesora y analista también de toda política latinoamericana y en este caso en concreto de Guatemala, y Miguel Ángel Bastenier, que es periodista del País y muy conocedor también de la realidad latinoamericana. Y al otro lado del mar tenemos a Alejandro Varela, que es el delegado general de la Agencia EFE en Centroamérica y con el que vamos a conectar primero e inicialmente para que nos dé la visión del día de hoy de cómo se respira este ambiente postelectoral en Guatemala. Alejandro, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas noches en España. Buenas noches, sí, ya. Bueno, si queréis comienzo. Me habéis pedido que explique fundamentalmente cómo, en 10 minutos más o menos que me habéis dado, que explique fundamentalmente cómo pueden afectar al país las recientes elecciones generales en Guatemala. Y antes que nada debo advertir que quien les habla no es un analista ni un sociólogo, mucho menos un adivino. Soy un periodista cuyo trabajo es contar lo que sucede, sujeto a un grado de exactitud y objetividad tan exigente como el que demanda la agencia EFE, para la que trabajo desde hace 25 años, la mayoría de ellos en diferentes países de Latinoamérica. Dicho esto, podría reducir mi exposición a esta síntesis OLIT en términos periodísticos. En Guatemala, uno de los países más violentos del mundo, afectado por unos altos índices de extrema pobreza y desigualdad, que principalmente afectan a su mayoritaria población indígena, afectado por el narcotráfico y por una corrupción, generalizada, ganó el pasado 25 de octubre de forma abrumadora las elecciones presidenciales Jimmy Morales, un actor cómico de televisión de 46 años, hasta ahora ajeno a la arena política, de la que prácticamente han desaparecido los partidos tradicionales. Parece conveniente que me extienda un poco más y por supuesto lo voy a hacer. Morales debe comenzar a gobernar Guatemala por un periodo de 4 años, con las arcas del Estado casi vacías y con una muy minoritaria representación parlamentaria. Es la quinta fuerza. Y lo va a hacer mientras el antecesor, el exgeneral Otto Pérez Molina, se encuentra en la cárcel a espera de juicio por corrupción. En estas circunstancias, el próximo enero, Morales se convertirá en el 10º presidente de esta nación centroamericana desde que restableció su democracia en 1985-86. La situación de Guatemala no es buena. Se puede decir que nunca lo ha sido. Algunos de los males de este país se presentan como crónicos, o al menos sufren de una lentitud enfermiza hacia su solución. La presentación que hace, en síntesis, el Banco Mundial sobre la última radiografía del país dice textualmente: Guatemala cuenta con un enorme potencial para el crecimiento económico, pero tiene el desafío de atender las desigualdades sociales y el crimen y la violencia que conllevan costos económicos abrumadores para el país. Punto. Efectivamente, Guatemala es el país con mayor población de Centroamérica, unos 16 millones de habitantes y un PIB por habitante de $3.600, solo superior al de Honduras y Nicaragua en Centroamérica y al de Bolivia en Sudamérica. Su economía viene creciendo a un ritmo del 4%, por debajo del promedio centroamericano y claramente insuficiente para hacer frente a sus serios problemas. Su índice de desarrollo humano es del 0,628, lo que significa que ocupa el puesto 125 de 187 países. Los síntomas más críticos del país son la pobreza, la corrupción y la violencia, como así lo indican los datos e informes de las diferentes agencias de la ONU, principalmente el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo o la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Ya solo el hecho de que esta última organización sea la encargada de investigar y denunciar la corrupción
en las instancias del Estado nos indica en qué grado de debilidad institucional se encuentra el país. Me refiero al hecho de que es una organización internacional que se crea precisamente ante la imposibilidad de la justicia de Guatemala por encarar esta tarea. Para entender la situación actual de Guatemala que se va a encontrar Jimmy Morales, hay que recordar que estamos hablando de una nación que sufrió bajo un régimen militar, un conflicto interno armado durante 36 años que dejó más de 200.000 muertes y concluyó con un acuerdo llamado de paz firme y duradera apenas en 1997. También hay que tener muy en cuenta que es un país en el que más del 50% de su población es indígena sin que nunca haya logrado tener una representación política proporcional y siendo el colectivo social que mayoritariamente engrosa ese dramático 30% de los habitantes del país que se encuentran en situación de extrema pobreza y ese 50% de niños que sufren desnutrición crónica. En cuanto a la corrupción, pues el dato más reciente y revelador es que el último presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, y su vicepresidenta, Rosana Baldetti, no consiguieron concluir su mandato antes de ingresar en prisión, acusados de liderar un entramado en el que hay otros muchos funcionarios de su gobierno implicados. En este marco se han celebrado las elecciones porque Pérez Molina fue arrestado en vísperas de las elecciones. Esto podría tener la lectura de que la justicia guatemalteca funciona y que no hace excepciones ni con tan altas investiduras, pero lo cierto es que Pérez Molina y su vicepresidenta se encuentran en la cárcel, como decía, a la espera de juicio debido a las acciones emprendidas no por la justicia guatemalteca, sino por la Comisión Internacional contra la Impunidad que lidera el colombiano Iván Velázquez. Si refrescamos además un poco la memoria en los años de la reciente era democrática del país, desde 1986, lo cierto es que han sido muy pocos los gobernantes que no se han visto envueltos o salpicados por diferentes escándalos de corrupción. Por citar algunos casos, Jorge Elías Serrano, presidente electo en 1991, protagonizó un autogolpe de Estado, no pudo terminar su mandato, y huyó del país, donde se le acusa de corrupción masiva. Hoy vive asilado en Panamá, donde entre otras actividades de ese estilo es propietario de un lujoso club de polo. Alfonso Portillo, presidente de 2000 a 2004, fue enjuiciado y encarcelado y extraditado a Estados Unidos, donde cumplió pena de cárcel por el delito de peculado, es decir, el caso de Pérez Molina no es excepcional ni aislado y sí confirma cierta pauta de comportamiento político. En su último informe, la Comisión Internacional contra la Impunidad, un informe muy reciente, acusa directamente al partido del antecesor de Pérez Molina, Álvaro Colón, de financiar ilegalmente con fondos de procedencia también ilegal la campaña electoral que lo llevó al poder. Pero el problema de la corrupción va más allá de la corrupción política o empresarial, es una enfermedad incrustada en las bases de la sociedad y afecta a la policía, al ejército y a la mayoría de ámbitos y niveles de la administración pública. Y sobre todo tiene mucho que ver con el narcotráfico, de lo que voy a hablar brevemente más adelante. Sobre la violencia, muy relacionada con todo lo que hemos hablado antes, la pobreza, la desigualdad, la corrupción y el narcotráfico, Guatemala está considerado uno de los 5 países más peligrosos del mundo, con un promedio de 16 asesinatos al día. Entre todo este cúmulo de calamidades que se le presenta al nuevo presidente de Guatemala, en mi opinión, el más grave es el del narcotráfico. Y resulta más grave, en mi opinión, insisto, por 2 razones. Porque sin solucionar ese problema difícilmente se pueden solucionar los demás. Y lo más dramático, porque es un problema internacional que no está en las manos de Guatemala solucionarlo y mucho menos partiendo de la situación en la que se encuentra el país. En Guatemala, como en otros países de Latinoamérica, el narcotráfico constituye uno de los principales, si no el principal poder económico. Un poder que trabaja única y exclusivamente para sí mismo. No ayuda a resolver la pobreza, alimenta la corrupción, la impunidad y la violencia y desestabiliza la economía. Es un factor que todos tenemos presente, pero que
la verdad, yo siento que cada vez más dejamos de lado, especialmente los organismos internacionales, a la hora de medir la economía y los índices, perdón, los índices de desarrollo humano de los países latinoamericanos. En el caso de Guatemala, basta decir que al menos más del 50, bastante más del 50% de la droga que administran los carteles mexicanos llega desde este país, desde Guatemala, donde el control del narcotráfico está muy atomizado y se ha hecho con un poder político que hace palidecer al que tenga cualquier gobierno de la nación. Un poder a través de las administraciones locales o municipales, especialmente los municipios de la capital guatemalteca, en manos de caciques y pandillas que campan a sus anchas con total impunidad. Este es el sombrío panorama que yo veo que se le presenta al nuevo presidente, Jimmy Morales. Intentar adivinar qué va a hacer y cómo es una tarea difícil, dado que, como decía, es un espontáneo en la política. Por ahora ha declarado que una de sus prioridades es combatir la corrupción. De sus credenciales ideológicas o de su pensamiento apenas sabemos que es un hombre muy religioso, que pertenece al movimiento evangélico. También sabemos que su partido, el Frente de Convergencia Nacional, es una antigua estructura política que nunca llegó a cuajar, organizada por militares del sector más vetusto y duro del ejército de Guatemala. En los medios de comunicación, sobre todo más fuera de Guatemala, se ha subrayado más que su condición de licenciado en administración de empresas, su condición de cómico en la televisión, su condición de actor, lo que le permitió ser conocido por el electorado. He leído algún análisis, incluso periodístico, que lo llega a comparar con Ronald Reagan, por ser el caso de otro actor que alcanzó la presidencia de su país. A mí personalmente, y sé que puede causar extrañeza, y quizás porque lo conozco de cerca, a quien más me recuerda el caso de Morales es a Fujimori, salvando todas las distancias. Pero como Morales, Fujimori era un espontáneo en la política, conocido por el electorado debido a sus apariciones en televisión, en su condición de rector de la Universidad Nacional Agraria de Perú. Se presentó como candidato presidencial en un momento en el que Perú se encontraba al borde del abismo y en el que los peruanos habían perdido la más mínima confianza en la clase política y en la oligarquía del país. Y lo hizo al frente de un partido nuevo y con el apoyo de un pequeño y oscuro sector de las Fuerzas Armadas. Veo bastantes similitudes con el caso de Morales. Contra todo pronóstico, y como Morales, Fujimori ganó las elecciones batiendo nada más y nada menos que al hoy Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa. Como en el caso de Fujimori con su hermano Santiago, además, una de las personas de mayor, si no la que más confianza política, tiene Jimmy Morales, es su hermano Sammy. Recuerdo, y hablaba antes del narcotráfico, que de las primeras acciones que protagonizó Fujimori como presidente de Perú fue acabar con la violencia que asfixiaba al país mediante el desmantelamiento de la organización terrorista Sendero Luminoso. Y lo hizo, como se supo más tarde, arrebatándole el apoyo a esta banda del narcotráfico, que pasó a tener como aliado al propio Estado peruano, a sus Fuerzas Armadas y más concretamente al hombre fuerte de Fujimori, el excapitán Vladimiro Montesinos. Una vez más, en las últimas décadas, el narcotráfico, por eso decía que para mí es el tema más grave que sufre Guatemala, una vez más, como telón de fondo de la dramática evolución política de un país latinoamericano. Para terminar, y ya centrándonos en lo que ha sido el proceso electoral guatemalteco, solo hay que destacar que el proceso se ha desarrollado dentro de la más absoluta tranquilidad. En la primera vuelta votó algo más del 70% del electorado y en la segunda vuelta algo más del 50%, cifras que son superiores a anteriores comicios. Con esto termina la síntesis que he querido hacer de lo que sucede en Guatemala y estoy dispuesto a responder a alguna pregunta si lo creéis procedente. Muchas gracias.
Muchas gracias, Alejandro. Yo voy a aprovecharme de mi posición aquí para empezar con la primera pregunta, aunque luego me gustaría también que Miguel Ángel y Sonia te plantearan algún comentario, etcétera. Me ha interesado esta comparación que has hecho con Fujimori, porque claro, tú geográficamente estás mucho más cerca. La primera persona que creo que desde este lado del Atlántico se nos ha venido a la cabeza en esta elección es Beppe Grillo. Desde puntos ideológicos muy diferentes, pero el origen cómico, o sea, no es lo mismo ser un rector que ser un cómico profesional, el populismo, etcétera, pues parece que está más en el imaginario colectivo de una parte de la opinión pública española. Beppe Grillo también ha obtenido, y su partido, el Movimiento 5 Estrellas, unos buenos resultados electorales en diversas ocasiones en Italia, pero luego hay que gobernar. Y la pregunta que yo te quiero hacer, desde tu perspectiva y desde cómo lo estás siguiendo, ¿cómo ves tú las posibilidades reales de gobernar? Como has dicho, Jimmy Morales se apoya mucho en su hermano, tiene un muy pequeño equipo alrededor, pero ¿con quién va a formar gobierno? Es una incógnita, porque no se sabe si se va a apoyar en miembros del partido anterior, y entonces estaríamos yendo a eso que también conocemos aquí como la casta, estaría volviendo a esa política de la que han querido, parece, salir los guatemaltecos. Ninguno de los más cercanos tiene experiencia de gobierno. ¿Cómo ves tú el desafío de gobernar en estos primeros próximos meses? Bueno, es decir, Guatemala tiene unos grados de ingobernabilidad importantes. Por eso decía al principio, reivindicaba mi condición de periodista y no de adivino, porque la situación da para hacer adivinanzas. Es absolutamente una incógnita. Lo que es cierto es que el apoyo que tiene es de un viejo grupo de militares que no creo que salten al escenario, pero que sí que pueden condicionar la manera de hacer política. Mi comparación antes con Fujimori era precisamente también por eso, por el carácter de espontáneo político que sale con oscuros apoyos, se presenta como un político nuevo, pero sin embargo tiene apoyos pues, de sectores de las Fuerzas Armadas que siempre de alguna manera estuvieron en el poder en su momento. Hasta ahora no se sabe quiénes van a ser los miembros de su gobierno, y es una incógnita. Lo que está claro es que el pueblo guatemalteco ha apostado por algo totalmente, pero también aparentemente solo, diferente a la manera de hacer política durante los últimos años. Ciertamente es una incógnita y no se sabe qué es lo que puede suceder, pero sí que se sabe que los problemas que afronta son realmente graves. Muy bien. Sonia, Miguel Ángel. Pues mira. No los ves, Alejandro, pero están aquí a mi lado. Sí. Os oigo. A mí me parece las elecciones contraproducentes, no se tenían que haber celebrado, se tenía que haber montado una constituyente, se tenía que haber ido elecciones y a una constituyente para empezar de nuevo. Encontramos una confusión de calendario extraordinaria, el antiguo régimen presenta candidatos, eligen a quien sea, da igual, a quien sea, Jimmy Morales, por Dios, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Ni Reagan ni Fujimori. Fujimori era un tipo inteligentísimo, al que yo he entrevistado en Lima, inteligentísimo, demócrata quizá no lo era mucho, pero eso es otra cuestión distinta, y este no es nadie de nadie, esto es una catástrofe. Y por supuesto que no tiene a nadie con quien gobernar, y termino ya, en su equipo de transición, José Ramón Lam, resulta con 4 ensayos plagiados de cuando estudiaba en la Universidad de San Carlos o hacía un trabajo para ellos. Y sigue y continúa siendo el jefe del equipo de transición, el que tiene que negociar con los salientes, etcétera, etcétera. Esto es una refundación lo que pide Guatemala, una refundación, no unas elecciones en las que se presenta Sandra Torres y un cómico de la televisión, por Dios. Sonia. Sí, no, yo tengo una pregunta para él, precisamente sobre lo de las movilizaciones ciudadanas. Creo que esas elecciones están marcadas en una dinámica bastante interesante, en una crisis institucional, electoral, en el cual
la mayoría de la población, sobre todo citadina guatemalteca, se abocó a protestar y Jimmy logró canalizar, la pregunta es cómo, estas protestas. Entonces, mi pregunta es, ya que está en el campo, y eso yo no lo pude contestar por medio de internet, es ¿qué ha pasado con las movilizaciones? Si sigue la gente de alguna otra forma, podría haber una salida alterna de que esta misma movimiento social se traslade a una organización política no establecida, porque bien dicen todos que Jimmy Morales sí es un casi nuevo en la política, porque ya se había presentado para alcalde. Entonces, no es un outsider, sino más bien ha tratado de vender la idea de que es un outsider. Entonces, no sé si me puede explicar o si tiene alguna idea cómo va lo de las movilizaciones. Bueno, mira, yo la verdad es que es algo sobre lo que me han preguntado varias veces. Se ha querido comparar las movilizaciones, hablar de una primavera en Centroamérica. Y la verdad es que en Guatemala no ha habido masivas manifestaciones. Y yo no quiero ser muy drástico, pero la movilización popular que hay en Guatemala es la de los pandilleros que se mueven impunemente robando y matando. A la calle en Guatemala nunca han salido más de 20.000 personas y quizás estoy siendo generoso. No creo que haya un clima de movilización, hay un clima de gran desesperanza en ese sentido. Y no creo que se esté formando pues el caldo para que nazca una formación política como la que puede ser en España Podemos. Y la verdad es que la comparación no vale, porque no tiene nada que ver una sociedad con la otra ni los problemas que tiene una y otra. Volviendo a lo que le he escuchado a Miguel Ángel Basteñer, yo también entrevisté no una ni dos, casi más cerca de 10 veces a Fujimori y vi cómo nacía en Lima, cómo nacía su régimen y cómo caía. También lo considero una persona inteligente. No tengo bases para saber si Jimmy Morales es inteligente o no. Lo que sí que recuerdo es que cuando Fujimori llegó al poder, mucha gente, no sus votantes, pero mucha gente también decía que era un hombre precario, que no tenía ni idea de política, que qué barbaridad, que cómo había... Y prácticamente que su ascensión al poder, su elección, había sido fruto no de su inteligencia, sino del desencanto de los peruanos. Bueno, luego Fujimori tiene lados oscuros y otros menos oscuros. Es el que, donde puso la economía a andar del país a un costo muy caro para Perú y para él, que está en la cárcel. Yo no sé si Jimmy Morales va a resultar un personaje como este, porque sinceramente no lo conozco como para decir que no es inteligente como lo era Fujimori, o si lo era más o lo era menos. Lo que sí sé es que es un desconocido y que en Guatemala se le conoce como cómico de la televisión, no se le conoce por otra cosa. Y los problemas que tiene son muy graves y que quien le apoya es una estructura política que procede de lo más vetusto del ejército, de un grupo de militares que pretendían meterse en la política para defenderse de las posibles acusaciones de su implicación en el genocidio que hubo en Guatemala. Muy bien, Alejandro. Cristina, Miguel Ángel quiere comentar una cosa más. No, por supuesto que estamos de acuerdo, es muy inteligente. Aparte de eso, el tema evidentemente de esta mesa no es Fujimori, pero yo creo que Fujimori es la ruptura con la colonia, con el virreinato, es la terminación de algo. Y el hecho de que sea japonés, pues bueno, es una curiosidad como otra cualquiera. No, lo que quiero decir es que el señor presidente electo de Guatemala, su mérito mayor es que no tiene pasado. En 2011 se presentó a unas elecciones, una cosa de chichinabo, absolutamente, y que no tiene equipo, es bastante claro. Luego, por otra parte, será muy inteligente también, cosa que ignoro, digo, como tú, no tengo ni idea de si es inteligentísimo o no. Me llama la atención su currículum académico. Altos estudios estratégicos,
un máster en dirección de ¿cómo es esto? Sí, un máster en dirección de medios de comunicación, esas carreras que solo existen en América Latina y Estados Unidos, en ninguna parte del mundo más, máster en dirección de medios de comunicación, doctorado en altos estudios estratégicos. Y todo esto que me lo expliquen qué quiere decir, si tiene algo que ver con Cervantes, con Calderón de la Barca, en fin, con algún personaje de la cultura en español. Muy bien. No sé si quieres añadir algo más o te dejamos ir. No, como estoy a vuestra disposición. Pues muchas gracias. Creo que ha sido un buen repaso a la trayectoria y al momento en el que nos encontramos ahora, y vamos a continuar aquí con ese repaso. Gracias, Alejandro. Muchas gracias a vosotros. Un Buenas saludo. noches. Vamos a dejar que se vaya. Perfecto. Bueno, pues vamos a continuar con el debate, que puede ser intenso por cómo apunta. Dices, Miguel Ángel, que de Jimmy Morales no se sabe nada. Parece ser que el pueblo guatemalteco ha elegido a un desconocido por encima de las dinastías, sí, claro, ¿no? Claro. Por encima de las por dinastías. Desconocido, justamente lo ha elegido por desconocido. Exacto, pero claro. ahora quiero que Sonia nos ilustre sobre la institucionalidad y los problemas de las instituciones en Guatemala, pero precisamente uno de los primeros problemas es cómo hay unas familias, no ocurre solo en Guatemala, pero en el caso de Guatemala, pues bueno, fue muy sonado en su momento el divorcio de Sandra Torres, aparentemente no por cuestiones de amor, solamente por cuestiones políticas, ¿no? Para poderse volver a presentar. Esto lo hemos visto en Nicaragua, lo hemos visto en otros países y bueno, desde luego contribuye a una cierta desconfianza en las instituciones. Solo dejadme apuntar, una de nuestras colaboradoras, una autora que colabora con Esglobal, escribió recientemente un artículo defendiendo que Guatemala, pese a lo que muchos dicen y pese a muchos de los rankings que circulan por ahí, no es un Estado fallido, es un Estado débil. Y es esa, la debilidad de las instituciones, la que realmente favorece pues eso, la proliferación de la violencia o los problemas a la hora de luchar contra la violencia, los problemas a la hora de luchar contra el narcotráfico, los problemas a la hora de luchar contra la corrupción, y hablaremos de la Corte más adelante también. ¿Cómo ves tú qué tipo de Estado es Guatemala? ¿Ha dado el paso a ser un Estado fallido? ¿Estamos en un punto de transición? No, yo creo que, bueno, Guatemala es ciertamente un Estado débil. Pese a todo lo que se dice, incluso el hecho de revisar el historial, que ya lo mencionaban, ¿no? Que muchos de sus expresidentes han sido no solamente acusados de corrupción, sino que están en cárcel. O sea, no se puede olvidar que Portillo está en este momento en la cárcel. Y también Otto Pérez Molina, que si bien ha sido gracias a la investigación de la CICIG, pero también porque tienen una cierta institucionalidad en el Ministerio Público que ha sabido responder a esta situación. Entonces, yo no creería que en este momento Guatemala es un Estado fallido, pero sí creo que está atravesando por una grave y seria crisis de institucionalidad, que lastimosamente se mezcló con el calendario electoral. Es decir, el 16 de abril se detecta, bueno, se revela que existe esta trama de corrupción llamada La Línea. Y 2 semanas más tarde, es decir, el 2 de mayo, se estaba convocando elecciones. Entonces, se traslapan las dos cosas, tanto la corrupción de los mismos partidos políticos, se superpone, exacto, y el calendario electoral, que ya de por sí Guatemala también tiene claves históricas que se van repitiendo. Incluso dentro de las mismas movilizaciones se hizo una campaña que se llamaba No te toca, porque históricamente desde Portillo el segundo lugar en las elecciones lograba ganar las próximas elecciones. Entonces, ese tipo de constantes, todo apuntaba que ahora Valdizón iba a ser el ganador. Pero también se ve trastocado por casos de corrupción, por solicitudes de antejuicios para diputados también de la formación del líder. Y ahí baja en las encuestas y comienza a subir Jimmy Morales, que era un desconocido de la política.
Muy bien. Sí. Yo quería que habláramos un poco de corrupción porque al final es un tema que llama mucho la atención. Otra vez, desde esta perspectiva, el hecho de que haya presidentes en la cárcel pues no es ni deseable ni bueno, pero por otra parte sí demuestra eso, cierto funcionamiento de algunas instituciones. Y quería preguntarte, Miguel Ángel, ¿cómo ves la relación de los guatemaltecos con la Corte Internacional contra la Impunidad en Guatemala? Porque también hay mucho debate por la influencia que está ejerciendo sobre todo Estados Unidos, Bueno, que dicen que está ejerciendo Estados Unidos, el ver esto como como inmiscuirse en los problemas propios. ¿Cómo está hubo funcionando? un español que fue precisamente el secretario general, en fin, el que llevaba todo el asunto de la CICIG, y almorzando en Guatemala, pocos días o pocas semanas antes de que dijera que se iba, que no continuaba, me explicó que se iba a ir porque no le dejaban trabajar, porque no había cooperación de ninguna clase, y que Otto Pérez Molina quería verlo lejos cuanto antes. Eso está absolutamente visto. Pero yo quiero decir algo más genérico, que comprendo que suena mal, que comprendo que es muy feo, que me hago perfecto cargo de que hay que ser más prudente, pero yo soy muy mayor ya y no me importa ser prudente. Guatemala no es un Estado de derecho. Puede que sea un Estado, puede que sea. Yo he estado viendo cosas allí, he dado clase de periodismo, he dado cursos de periodismo muchas veces durante muchos años, algunas veces, varias veces al año, y yo he asistido a la pelea por la propiedad de un importante periódico guatemalteco. He estado yo viéndolo todo, y un día un juez decía, el dueño al que le corresponde es este, y 5 días más tarde otro juez decía otra cosa completamente distinta, y así se iban pasando la pelota unos a otros, hasta que al final los dos que tenían más, y no daré nombres, los dos que tenían más, digamos, razón para presentarse como dueños, parcialmente dueños, no solamente de un periódico, de otras muchas cosas, pero fundamentalmente yo lo que sé es de un periódico. Se pusieron de acuerdo entre ellos en que uno se quedaba con esto, el otro con lo otro. Esto es cómo funciona Guatemala cada día. Explicado por íntimo amigo mío, tengo en la prensa guatemalteca extensas y magníficas relaciones en un tema de... Vamos a ver, según parece hay 22 etnias indígenas, según me explicaron en su día, que había 22, puede que sean más, 22 etnias indígenas en el país. Bien. Los que mandan, los de siempre, han conseguido que no se quieran nada entre sí, que estén peleados. Me explicaba un íntimo amigo mío, importante periodista guatemalteco, que en Semana Santa, cuando tenían que dar, porque hacía la pasión, a pesar del crecimiento de la cosa evangélica, que será el 40 y pico %, que tiene que ver con todo esto que estoy diciendo, la rapidez, la velocidad con la que ha crecido el, llamémoslo, evangelismo, que cuando tenían que montar el asuntito de eso que se hace, ¿cómo se llama?, el drama de la pasión, eso, para hacer de Judas iban a buscar a alguien del pueblo de al lado, esta es la realidad que hay ahí. Y yo he estado muchísimas veces, quizá no, pero muchas veces sí. Entonces, esto pide una refundación, esto pide empezar de nuevo, esto pide muchísimas cosas que, pobrecito, ni Jimmy Morales, por inteligente que sea, ni absolutamente nadie de los conocidos, de los que sabemos que forman la clase política guatemalteca, dedicada al saqueo del Estado, por otra parte, desde siempre, al saqueo. Esa es su profesión, saqueadores del Estado guatemalteco. Entonces, esto es una inmensidad, dicho por el fiscal general, no el actual Telma, sino con uno anterior, yo hablo de hace años, también comiendo un día, solo el 3% de los delitos que se conocen, llegan a juicio, y de eso es un porcentaje, produce condena o no. Eso es Guatemala, hombre. De ahí precisamente la importancia de luchar contra la impunidad. Pero, la impunidad, claro que sí. Claro, es uno de los problemas también. Pero dime una cosa, en tu opinión, ¿por qué si el fiscal español no le dejaban actuar, cuál ha sido la clave de Iván Velázquez para poder llevar ahora mismo? Es difícil contestar a eso, pero quizá posiblemente, las encuestas parecen apuntar
a que ha habido un progresivo conocimiento por parte de la opinión pública de la existencia de la CICIG, que efectivamente el 16 de abril dio a conocer la existencia de la línea, fraude en el tema de aduanas, etcétera, etcétera. Entonces, en este momento, las encuestas, las últimas de esto hace como probablemente 2 o 3 días, o puede que más, pero no mucho más, el 75% de la población guatemalteca conoce la existencia de algo, eso de decir CICIG, por supuesto que no lo dice nadie el nombre completo, ni por casualidad, pero de algo que se dedica, patrocinado por la ONU, apoyado por potencias externas, a la persecución de la impunidad. Y el 10% parece tener un cierto conocimiento real de cómo funciona eso y todo eso. Yo simplemente creo que eso es un progreso con respecto a la Guatemala de la que yo hablo, que ya de hace ya, la última vez hará 5 años o 6 años o algo parecido, quizá 10. Estamos de acuerdo, creo que los tres, en la necesidad de reformar las instituciones. Es uno de los desafíos de este nuevo presidente. Es un desafío gigantesco, es que no se puede. Yo no creo que es sea que tiene que cambiar, pero no es un momento pregunta. solo. Ha de cambiar a toda la clase política, tiene que nombrar a la clase política nueva. No vale ninguno de ellos. Los 132 que estaban presentes en la Asamblea votaron todos el antejuicio contra Otto Pérez Molina, etcétera, incluido su propio partido. ¿Por qué? Para soltar lastre, por Dios. Y perdóname que me calle. Sí, esa era lo que quería preguntarte, porque en tu análisis de las instituciones previo y post... Yo creería que no. Primero, Jimmy Morales no tiene realmente la capacidad para realizar las reformas. Es decir, Perdona, ¿cuáles serían, en tu opinión, esas reformas inminentes que harían falta? A ver, es como muy complicado decirlo. Es complicado. Porque realmente lo que al menos yo he leído, las movilizaciones lo que solicitaban era precisamente una constituyente, es decir, esto no funciona. Tienen que empezar de nuevo. O sea, el sistema de partido guatemalteco tampoco sigue no funcionando, existe, es que no existe, que no no está existe. institucionalizado. Es decir, la mayoría de partidos tienen por promedio 10 o 11 años, como mucho. Como mucho. Entonces, al final, y nadie que ha gobernado antes vuelve a gobernar. Entonces, incluso ese iba a ser uno de los retos que iba a tener en el caso de que ganara Torres, ¿no? Porque habían estado ya antes, incluso la UNE, que es el partido que tiene mayor número de afiliados, no logró, movilizar a la gente. Entonces, yo creo que las reformas del Estado guatemalteco son de gran calado y no me atrevería a decir, a especular cuáles tendrían que ser, más que reformar todo el sistema político, pero eso lo tienen que decidir ellos para que vaya a mejorar. Tiene que haber una renovación, la famosa renovación democrática, es decir, ya las viejas estructuras ya están demasiado ligadas o permeadas, cooptadas por la corrupción, y en la medida que sigan existiendo, la ciudadanía no va a trasladar sus acciones a apoyos electorales. Entonces, yo creo que sería complicado. Y Jimmy Morales hoy por hoy no tiene la capacidad electoral para hacerlo. Tiene 12 diputados de 158 y necesitaría mayoría. Unir criterios tanto de la UNE como de líder, como de todos, es decir, de los partidos mayoritarios, que no sé yo si tienen un interés real para hacerlo. Bueno, uno de los primeros desafíos, algo muy práctico, muy necesario y muy inminente, precisamente es la aprobación del presupuesto. Un presupuesto que está presentado, pero que no hay ahora mismo apoyos suficientes para pasarlo, ¿no? Y claro, sin un presupuesto no puedes iniciar tu mandato. Esa va a ser la primera prueba de fuego de la negociación, de la capacidad de negociación, y también el identificar a quién va a poner al frente de la economía del país, ¿no? Yo creo que ahí también es con quién va a formar, o sea, quiénes van a estar dentro de los altos puestos, es decir, quién va a ser el ministro de Economía o el de Relaciones Exteriores, es decir, el partido es demasiado pequeño que le supera, o sea, la capacidad para trasladar y formar gobierno. Entonces, tendrá que aliarse con estructuras previas, y eso va a tener también un coste de desencanto dentro de la ciudadanía. Es verdad. Hay que hacer una limpieza en los establos de Augias, pero muy a fondo.
Militares sobran 315.000, que están en todas partes, en todas partes. En todas las instancias del gobierno hay coroneles, tenientes coroneles, generales, absolutamente en todas. Algunos será eficaz, algunos será profesional, no digo que no, pero están allí para otra cosa, están para garantizar que si estén quietecitos y no enreden. Sí, a mí me llama la atención también cómo se forma el FCN, ¿no? Es decir, lo que decían, es un grupo de militares que se ven perseguidos de alguna otra forma por todas las condenas internacionales que ha tenido Guatemala en materia de derechos humanos y deciden formar una institución política para defender sus intereses en ese sentido, no para darle salida a temas de impunidad o a temas de corrupción, sino más bien una defensa de clase, ¿no? O de grupo más bien. Entonces, que tampoco no tiene ningún interés tampoco de perfilarse públicamente para resolver determinados problemas. Ni para liderar ese cambio, ¿no? Haciendo un salto, espero que no en el vacío, no exactamente en el vacío, yo diría que desde cierto punto de vista, que no tiene por qué ser el mío, a Guatemala, que se parece tanto y es tan diferente al mismo tiempo de Bolivia, le hace falta un Evo Morales. Alguien que represente una visión razonablemente unificada del mundo indígena. Se ha hecho un 50%, hay quien dice un 60 y un 70% de indígenas o de mestizos fuertemente indigenados, con lo cual pueden considerarse genéricamente hablando indígenas. Las proporciones idénticas o casi idénticas a las de Bolivia. Repito, no necesariamente yo de estar de acuerdo con ello, digo simplemente que desde cierto punto de vista una refundación pediría un líder de esa refundación. Sí. Y seguro que Jimmy Morales es inteligentísimo y una misma persona, aparte de ser teólogo protestante, porque además de los estudios estratégicos ha tenido tiempo de hacerse teólogo evangélico, o sea que ha tenido tiempo para todo. Si me permitís, una de las manifestaciones más claras de esa ausencia de, si queremos, de indígenas en las instituciones o de un peso más grande es la desigualdad. ¿Cómo va a luchar Guatemala, que es un país que ha estado creciendo, como decía Alejandro, posiblemente a mucho menor ritmo de lo que podría? Sí, claro, el mismo informe del Banco Mundial que él mencionaba dice que el coste de la violencia en Guatemala supone un 7,7% de su PIB, pero la violencia tiene implicaciones en todos los ámbitos de la vida, pero también, desde luego, en la economía. Es un país rico en recursos, es un país que tampoco ha hecho el cambio de modelo productivo, como ha ocurrido en otros países de América Latina. No ha aprovechado el tirón de estos últimos años para modernizar realmente el sistema productivo, pero bueno, está creciendo a esa media del 4%. Y, curiosamente, esta inestabilidad política de los últimos meses tampoco ha tenido un impacto notable en la economía. Entonces, ¿cómo? No sé si queréis entrar en la cuestión económica, que es clave también para el futuro, porque eso es lo que va a redundar al final en la tranquilidad social en buena medida, ¿no? ¿Cómo creéis que puede afrontar el desafío económico, más allá del gobierno que nombre, del responsable que nombre? ¿Cuál es la visión económica, si es que tiene alguna, Jimmy Morales? Tú misma aclaras muy bien. No, yo no sabría decirlo. Yo más bien, yo tampoco. Más bien en términos de déficit. Yo creo que si bien ha estado creciendo y no ha afectado, bueno, el Triángulo Norte es la zona más peligrosa del mundo, sí. Salvador, Honduras y Guatemala, y si bien afecta en términos económicos, la violencia afecta a la economía, esta crisis institucional no ha paralizado del todo el rol económico. Sin embargo, y yo creo que ahí es de donde viene también la crisis, se percibe que el Estado tiene un gran déficit, que está quebrado. Las finanzas públicas tienen que sanearse. Es decir, lo que decía hace un momento, o sea, hay un grupo de personas que se han estado... Que dejen de saquear y a lo mejor entonces... Exacto, porque todo se destapa, por ejemplo, en Assad, precisamente, bueno, viene la indignación ciudadana porque... Creo que unas semanas antes, el presidente, en ese momento, Otto Pérez Molina, da declaraciones y dice que no se ha recaudado tanto como tendría que haberse recaudado en temas de aduana. Entonces, ahí viene ese desencanto. Entonces, yo creo que también Jimmy Morales tiene un problema.
O sea, porque no tiene, hace un momento consultaba y decía, sí, se tiene que aprobar el presupuesto, pero ¿de dónde se va a sacar ese dinero? Entonces, si bien en términos económicos o macroeconómicos puede estar creciendo, pero en términos de finanzas públicas, el Estado tiene que también hacer una seria y profunda reforma. Luego vamos a hablar un segundito de cuestiones recaudatorias, fiscales, etcétera, pero solo un dato: Guatemala es el país con la menor recaudación fiscal del mundo, no de América Latina. Eso iba yo, eso quería decir yo. Junto con Haití. Simplemente, circulando por allí, uno ve cosas que son absolutamente indiscutibles y que tienen que ver con todo esto que estamos hablando. Yo no voy a dar cifras económicas específicas, pero sí diré que en el mejor de los casos, o peor, según se mire, los criollos blancos criollos guatemaltecos no llegan al 10% de la población, y están colocados todos, y mandan todos, y todos tienen capacidad normativa sobre, todos o casi todos, tienen capacidad normativa sobre la sociedad. Entonces, evidentemente, esto tiene una traducción económica en cuanto a quién es propietario de qué y qué porcentaje de guatemaltecos tienen qué porcentaje de la riqueza nacional. Entonces, Jimmy Morales o quien sea, lo primero que tiene que hacer es dedicarse a eso. Que Evo Morales, que repito, no necesariamente es santo de mi devoción por otras razones, sí se dedicó a ello desde el primer día. Renegociación de los acuerdos con las multinacionales, en fin, etcétera, etcétera. Dejadme leer simplemente una frase. No sé si ha sido hoy o ayer, el presidente electo ha visitado la Contraloría y ha estado, pues eso, informándose, presentándose, etcétera. Y preguntado por el presupuesto, él ha respondido que el presupuesto es una planificación y por tanto es una tarea de negociación. Y ha añadido: la planificación es flexible. Algo que, sacado de contexto, porque esta es la cita literal, sin más contexto, insisto, y siempre desde este lado y desde nuestra plataforma de observación, es un poco inquietante, porque la planificación es planificación, la negociación es flexibilidad, ¿no? Quería preguntaros muy brevemente por las relaciones exteriores. ¿Qué papel creéis que va a desempeñar, qué visión tiene del mundo, del lugar de no solo Guatemala, estamos hablando de Centroamérica? Siempre empiezas tú. No, yo realmente, como es difícil situar a este gobierno electo, incluso ya dentro de Guatemala, y es muchísimo más difícil situarlo a nivel mundial o a nivel regional. Desde luego, Guatemala va contra la ola, ¿no? Es decir, la mayoría de gobiernos latinoamericanos son un poco más progresistas, más ligados a la izquierda que hacia la derecha, centro-izquierda o más. Y mientras tanto, Guatemala va constantemente retrocediendo, ¿no? En ese sentido, en esa línea o en ese clivaje ideológico. Entonces, desde luego, él no se va a alinear con ninguno de los países de ALBA ni por el estilo. Y también creo que va a tener serios problemas, por ejemplo, en cuestión de la OEA, por el mismo tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque precisamente su partido nace como respuesta a esa situación. Entonces, y a nivel internacional, con el socio estratégico más importante que tiene todos los países centroamericanos, Estados Unidos, creo que va a depender también de hoy por hoy el gobierno de Obama está muy interesado en que siga funcionando la Comisión la Corte Internacional, exacto, la CICIG. Entonces, va a depender de que si él brinda el funcionamiento necesario y brinda todas aquellas aperturas para que la Corte realice sus labores, va a tener una mejor relación con ellos. Miguel Ángel, yo te quería preguntar en concreto sobre las relaciones con España. Bueno, iba justamente a decir un poco eso. Yo no creo que haya un cambio fundamental.
O sea, Guatemala ocupa en el mundo el lugar que ocupa, y el que cambie un presidente dentro de la misma relación, dentro del mismo cogollo de cosas, no hace que cambie mucho. Pero con toda seguridad, como sabe muy bien un directo amigo que tengo en la segunda fila, un teólogo protestante no es amigo de España. Eso, para nada. Las cosas son así. Eso se ha comprobado experimentalmente en muchos sitios, en muchos países de América Latina. Evidentemente hay unas razones de Estado, y de ninguna manera estoy diciendo que al señor Jimmy Morales le vaya a preocupar el tema ni que vaya a crear ningún problema con España. Dios nos libre. Al señor Jimmy Morales le interesa Estados Unidos. Le interesa Estados Unidos por encima de todo. Lo tapa todo, lo anega todo. Estados Unidos llena el horizonte completamente. Y España es un punto en el mapa sin mayor importancia. Y Europa tampoco le interesa particularmente. Bueno, pero sí parece que está funcionando, por lo menos para España, en los intercambios con España, bueno, el lo que acuerdo existe centroamericano Yo con no la Unión estoy diciendo Europea. que vaya a retroceder en nada. Lo que existe. Además, como me dijo Fujimori, perdón por citarlo de nuevo, dice, no, porque yo dije, ¿qué evoca la palabra España en su mente, presidente? Y dijo, genocidio, saqueo, exterminio, pero añadió, pero si quieren hacer negocios, encantado. Pues este señor también. Bueno, pero, si puede hacer negocios, hará negocios. Claro, faltaría más. España se ha convertido en el primer sí, exportador desde no la Unión Europea, no. superando a Alemania. Yo hablo de algo simbólico, hablo de un aura que... Pero hemos salvado el escollo de las relaciones que tuvimos. Medio. Yo no sé si hasta qué punto, no sé qué piensas tú. Del todo yo diría que no, pero bueno. Creo que en términos, pasa el tiempo. Yo creo que en términos comerciales, o sea, este en tipo de tratados, sí, ¿verdad? Sí. No va a suponer ningún problema. No va a suponer ningún problema, o sea, claro que no. No, yo hablaba más pero en términos de la obra políticos, simbólica, ¿comprendes? A quién quiero y a quién no quiero. No es de nuevo Morales que ha dicho que con la plata que robaron los españoles se podría hacer un puente que cubriera desde Brasil hasta la península ibérica, un puente de plata, lógicamente. No es eso, por supuesto que no, pese a que Evo Morales está bautizado como católico, pero desde luego amor por nosotros no tiene, eso seguro, por Dios. ¿Y por México? Porque, a ver, entre Estados Unidos y Guatemala está México, pequeña tontería, sí, ¿no? Claro. Sí, realmente la pauta de las relaciones con México con respecto a Centroamérica es distinta, es decir, siempre se ve opacada frente a la relación que la dirige Estados Unidos. Incluso en Centroamérica, por ejemplo, para viajar en términos de visas migratorias, los mexicanos no le dan, solicitan solamente las visas a aquellas personas que no tienen visa americana, visa estadounidense. Entonces, en ese sentido, también la misma política, creo, no va a cambiar porque no supone una gran diferencia entre Otto y Jimmy Morales. O sea, supone para los guatemaltecos, pero no para términos internacionales. Y segundo, creo que va a seguir la misma lógica. México tiene una política bastante definida hacia Centroamérica que la dicta también Estados Unidos. Entonces, en términos, hay por ejemplo, muchos problemas de centroamericanos, hondureños, salvadoreños y guatemaltecos desaparecidos en el tránsito hacia Estados Unidos, y México todavía no da esa respuesta. No sabría decir en términos programáticos, porque Jimmy Morales no tiene un programa muy definido, y menos en ese tipo de detalles, cómo se va a responder o se van a establecer este tipo de relaciones. Que da una sensación bastante lampedusiana, ¿no? Que cambie todo para que nada cambie. Es un poco lo que creo que trae. Es un voto de castigo. O sea, lo que se tiene que entender que lo que ha sucedido acá es una vieja política contra una que aparentaba ser nueva. Sí, pero que no se sabe. Que era más bien desconocida. Que no se sabe. Entonces, yo de todas formas creo que el beneficio, a pesar de todo lo que yo haya dicho, el beneficio de la duda se le tiene que dar. Vamos, toma posesión el 14 de enero próximo, si no recuerdo mal, y bueno, pues en fin, habrá los 6 meses de periodo de gracia o el tiempo que sea para ver qué equipo hace, cómo enfoca ese planteamiento absolutamente agonístico que me parece a mí de lo que es Guatemala, pero bueno, vamos a verlo.
Lo interesante de estas elecciones para mí es que, pese a que es este voto de castigo, Jimmy Morales cuenta con una gran legitimidad electoral. Estas elecciones son las que mayor porcentaje de participación electoral hubo en la primera vuelta. En la segunda disminuyó, pero la segunda vuelta también deja el margen de victoria más grande que ha habido dentro de todas las segundas vueltas que ha habido en Guatemala. Entonces, deja muy bien situado de cara a la legitimidad democrática de este nuevo actor, que todavía no se sabe. Entonces, ¿cómo va a ser el superar todos los desafíos en temas de corrupción, en temas de violencia y en temas de finanzas públicas que tiene Guatemala, que creo yo que serían los 3 grandes desafíos? Precisamente sobre las finanzas públicas quiero darle la palabra a Pavel Méndez, que está aquí con nosotros, es guatemalteco, es profesor en economía, está en España haciendo su doctorado y ese es su tema. Y me gustaría que nos contara también desde el lado directamente guatemalteco cómo ves estos desafíos. Bueno, buenas noches. ¿Está encendido? Sí, creo que sí. Gracias por la oportunidad, así a última hora. Bueno, primero quiero empezar comentándoles que Guatemala es uno de los países más bellos del mundo. Tal vez solo Brasil y Colombia se parecen en biodiversidad. Guatemala también cuenta con una civilización de las más importantes de la historia de la humanidad, que son los mayas. De todas las ciudades mayas que se han detectado, 4.032 son visitables, así que los esperamos en Guatemala si quieren ayudar al turismo guatemalteco. Ahora, por otro lado, hablando de mi tema, que es economía, la macroeconomía de Guatemala, ya quisieran muchos países ser estables durante 20 años como Guatemala. Es lo que es estable, que es el 4% anual, y hay países que no pueden presumir de eso. Otra cosa de las que puede presumir Guatemala es que hay más de 50 altos exfuncionarios públicos hoy presos. Mi intervención iba a ir por otro lado, pero en vista de que ya está el árbol caído, no voy a hacer leña del árbol caído, entonces voy a hablar de las cosas buenas que tiene Guatemala. Perdón si me salgo del guión, pero yo creo que también hay que resaltar, sobre todo, lo que usted decía, Miguel Ángel, del Estado de Derecho. Sí, ya quisieran muchos países tener a 50 funcionarios presos hoy, incluyendo 2 expresidentes y una exvicepresidenta. La semana pasada entró a prisión el expresidente del organismo legislativo. Entonces, y una cosa de lástima que se fue Alejandro, porque sí quisiera poner los puntos sobre las CIES. Para él la CICIG lo hizo todo. Mentira. El Ministerio Público de Guatemala ha ido 50% con la CICIG. Sin el Ministerio Público de Guatemala y sin Tez Maldana, la CICIG no opera nada. Perdón, ese es uno de los mandatos precisamente de la claro, CICIG, entonces, el trabajar con las instituciones. Es un querellante adhesivo a los procesos judiciales y ya está. Pero el Ministerio Público de Guatemala es el que lo hace todo. Entonces no hay que hacer de menos el trabajo que están haciendo los guatemaltecos. También me llamó la atención lo que mencionaba Alejandro, el periodista, que menospreciaba las manifestaciones guatemaltecas, que no habían salido más de 20.000. Mentira. Eso es mentira, eso es mentira. Han salido más de 50.000. Eran muchos más. 40 veces. O sea, eran muchos más, claro que sí. Ya juntamos 2 millones de manifestantes. Lo otro que no se puede hacer de menos es la revolución que acaba de pasar en Guatemala. Revolución pacífica sin un solo muerto. Entonces, a ver, pongamos los puntos sobre las CIES. Y lo otro que también quiero defender a mi país. Guatemala es víctima de una economía extractiva implantada en el mundo por las potencias. Claro, o sea, no es más secreto, pues. Claro. Entonces, Guatemala está obligada a dar mano de obra barata a Estados Unidos, mejor si llegan ilegales porque así pueden trabajar en negro. Está obligada a regalar su azúcar a granel, su café a granel, su banano a granel. Y hay de Guatemala, hay del que pretenda que Guatemala cambie. Ya nos pasó en 1944. Que hubo una revolución y Estados Unidos dijo, a ver, países desarrollados aquí en el patio trasero, no. Entonces, a ver, pongamos los puntos sobre las CIES. Los guatemaltecos somos responsables de muchas cosas en el país, sí, pero de muchas otras cosas, no. Entonces, sí quisiera aclarar esos puntos. Y yo creo, como joven académico, que a Guatemala le espera un gran futuro. Que tenemos a un cómico de presidente, pues sí. Sí, Estados Unidos, Ronald Reagan 6 meses antes de pero dinos, vendía encendedores por televisión. Entonces el presidente puede ser un líder o puede ser que no sea necesario. Yo creo que Guatemala está levantando cabeza, lo ha demostrado. ojalá.
Y de hecho que yo esté aquí dando la talla académicamente, quiere decir que las universidades guatemaltecas son buenas, pues. Y lo otro que quisiera comentar también, tú mencionabas que Portillo está preso, bueno, estuvo preso, ya salió libre. Bueno, ya salió. Incluso fue candidato, y sí quisiera, eso tocando los puntos positivos, ¿no? Sí quisiera resaltar un punto negativo. Y va de la mano de lo que dice Daron Acemoglu. Daron Acemoglu es el economista hoy día tal vez más importante del mundo. Y él tiene un libro que se llama ¿Por qué fracasan los países? Se lo recomiendo a todos. En ese libro pues divide el mundo entre explotadores y explotados, y ya está. Y Guatemala le toca ser un explotado, un país explotado. Y todo el resto de la humanidad utiliza todos los engranes necesarios para que el mecanismo explote Guatemala. Entonces, ese es el lugar tal vez que le toca a Guatemala en el mundo que tú mencionabas y no quisiste ser más específico. Pero yo estoy seguro que seamos más, entre la globalización, sobre todo globalización de personas, globalización de pensamientos, vaya avanzando, esas barreras se van a ir rompiendo. Y en esta economía extractiva en la que Daron Acemoglu ubica a Guatemala, sí puedo mencionar que hay entre 1.5 millones y 3 millones de guatemaltecos en el exterior, y las remesas que envían ascienden a 5.000 millones de dólares, que supera la exportación de azúcar, que es el producto líder de Guatemala, que son 998 millones, supera el café, que son 600 millones. Esas cifras son del 2014, actualizadas hace 5 minutos, que estaba consultando mi móvil. Pero de todas formas, estas remesas son economía extractiva también, porque es mano de obra que se ha exportado de malas maneras. Entonces, para entender lo que le pasa a Guatemala hay que conocer mucha historia. Guatemala ha superado 2 guerras civiles. A ver si algún país ha superado 2 guerras civiles. O sea, una de 3 años en el siglo XIX y una de 36 años que terminó en el 96 apenas. Entonces, nos estamos levantando. Yo creo que no hay que ser tan rudos con Guatemala, sino en ver en qué se ayuda a Guatemala. Gracias. Muchas gracias. Vamos a dar paso al público. No sé si queréis comentar algo. Yo solamente tengo una última aporte que quería hacer. Constantemente se ha estado, bueno, también ya se había dicho sobre Reagan y sobre Jimmy Morales, y coincido perfectamente, pero la diferencia es que Reagan tenía una estructura de un partido que le ayudaba a coordinar. El problema actual que yo veo en Guatemala es que no existe esta estructura, o sea, no existe una institución que le dé soporte a este líder que se tiene que mostrar, o sea, que es líder. Hasta las encuestas de agosto. En abril nadie contestaba que era una posible persona para votar. En agosto ya había subido y estaba en empate técnico con Sandra. Y estaba todavía Balizón como el primer lugar. Entonces, y luego, ya en septiembre, gana las primeras elecciones. Y ahora en octubre, o sea, da una goleada incluso a Sandra, ¿no? Entonces, yo creo que la diferencia entre que realmente Jimmy no es simplemente un outsider que ha sido tomado por una estructura para darle respuesta al país, sino más bien es producto de una situación que la ciudadanía guatemalteca ya quería romper con el pasado y ha dado la oportunidad a un personaje nuevo que tiene que mostrar hoy por hoy cómo es su liderazgo, nada más. Yo quiero añadir un poco a lo que ha dicho el compañero, que es verdad, que tiene muchísima razón. Si a lo mejor yo he dado la impresión de que pintaba un cuadro muy negro de Guatemala, era de las estructuras de poder en Guatemala, no del país en sí mismo. He estado muchas veces, como he dicho antes, me han tratado de cine en todas partes, súper bien, etc. Pero lo que quiero decir no es exactamente eso, sino algo quizá un poco más concreto. Quiero decir, lo terrible, lo que yo veo como periodista como una noticia negativa, es que la conmoción, que lo fue, y efectivamente había más de 20.000 personas muchas veces, y estuvieron saliendo a la calle desde el 25 de abril o algo así por ahí, hasta el 27 de agosto, que es la gran culminación, la gran protesta absolutamente mundial, que no haya creado una estructura política
o que se vea algo que tenga que ver con ello. La conmoción era más o menos espontánea, digo más o menos porque evidentemente había coordinadores. Es imposible desde cualquier punto de vista que no hubiera coordinadores, se usaban las redes sociales y decían muy bien, faltaría más. Pero si todo ello hubiera producido, no digo necesariamente un partido político, pero una estructura, un líder o un grupo de líderes o un colectivo líder, todo eso pintaría mejor, creo yo, de cara al futuro inmediato de Guatemala, que si simplemente estamos a la espera de si el cómico monta una cosa de una forma u otra. Eso es lo que no ha ocurrido y que yo hasta cierto punto diría que parecía lógico que ocurriese. ¿No crees tú que algo de eso tenía que haber pasado o podía haber pasado? Yo creo que se respetó el proceso electoral y la gente tiene mucho miedo de una violencia a nivel gobierno, porque estamos saliendo de la guerra civil. Porque hubo, claro. En la década aquí de 1950 en España, pues, una guerra civil. No, puede ser. La gente tiene miedo y estamos en ese proceso. Si me permitís un comentario sobre lo que has dicho también, lo que dicen Acemoglu y Robinson es que unos son explotados y otros son explotadores, pero eso no son factores exógenos externos, tiene que ver con las instituciones de las que se ha dotado cada lugar. En el caso de Guatemala hay un proceso histórico, evidentemente, las instituciones se crearon primero desde el lado español y luego ya desde el lado del Estado guatemalteco. Y el problema es que las instituciones no son participativas para poder repartir esa riqueza. O sea, no se han generado, no pasa solo en Guatemala, pasa en muchos lugares del mundo, no se han generado los cauces de participación suficientes para que la riqueza no solo deje de ser extractiva, sino que sea repartida. Y volvemos a lo que hablábamos también de los grandísimos índices de desigualdad, etc. Pero ese es un debate aparte, ¿no? Perdón, y termino. Acemoglu está especializado en instituciones, Sí, como bien exacto. mencionas tú, pero Guatemala ha hecho muchos intentos y han habido muchos mártires. Sí, no, por supuesto. De repente los ecologistas desaparecen y no necesariamente fue alguien del país que los desapareció. Entonces, hay mucha tela que cortar en ello. Guatemala lo ha intentado y lo seguirá intentando.